Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches para todos, un gusto de saludarles, como siempre, cordial, calurosa, afectiva, amorosamente. Aquí estamos, fieles y firmes, en invierno, en verano, en otoño o primavera, de día y de noche. Aquí estamos, parados en la raya, buscando edificación, consolación, todas las cosas que sean buenas para tu vida, para que finalmente estés tomando las mejores, más necesarias y más útiles decisiones que tienes que tomar para salir de un marasmo, de un estancamiento, de una rutina. Entonces, todos los días aportándote la mejor energía, todos los días aportándote elementos de juicio, elementos de valor, conceptos, ideas, luces y resplandores en todos los campos para que salgas adelante. En la noche de hoy vamos a escuchar, hablando del tema del apóstol Pablo, a nuestro querido hermano Luis Laguna. En algunos momentos él le pone emoción, le pone pasión, como nos puede pasar a todos nosotros, como decía la coronel, que le apasiona también, le fascina. Pablo, como algunos otros personajes bíblicos, todos tenemos nuestras preferencias, así como el patriarca Jacob amaba particularmente y especialmente a su hijo José, teniendo pues otra docena de hijos. Pues así nos pasa también en todo, y bíblicamente no va a ser la excepción. Muy bien, a ratos quizás ustedes sientan que se sale un poco del magisterio, de la enseñanza, y se mete más en la predicación, en el evangelismo, pero igual todo te va a servir. Tuve la oportunidad de escucharle y bueno, pues está haciendo referencia a cosas que se escribieron, y esas cosas van a servirnos a todos nosotros para nuestra enseñanza. Pongamos pues atención y adelante, hermano Luis. Bueno, estamos en un nuevo módulo. Saludo para todos. Vamos a avanzar en la escuela ahora en el personaje Saulo de Tarso, más conocido como Pablo. Vamos a trabajar este tema superficialmente por ahora, teniendo en cuenta tres aspectos. Primero, Saulo de Tarso antes de encontrarse con el Señor, luego que se encuentra con el Señor y posteriormente su obra y su ministerio, ya una vez convertido a Cristo. Saulo de Tarso es una persona radical desde el principio. Es un hebreo, es
en cuanto a la ley, que era la que regía y rige a los hebreos, era un fariseo, o sea, un consagrado. No era que la observara en algunas cosas y en otras, no, era un consagrado. Su educación es criado, dice él con mucho orgullo, a los pies de Gamaliel. O sea, Gamaliel era el maestro de Israel en ese tiempo, extraordinario maestro, un sabio. Y Pablo fue educado ahí a los pies de él, o sea, se muestra en una actitud de humildad, en una actitud de estudiante, de aprendiz. Pero, como les decía, es radical. En cuanto a la ley es fariseo, observa todas las cosas que le han sido enseñadas, fue circuncidado al 8º día, es de la tribu de Benjamín. Todo esto él lo relata con mucho orgullo, con mucha honra, porque él honra, como más adelante nos dice, su ministerio. Honra su vida, honra sus raíces. Es extraordinario. De pronto oye de un Jesús, de una nueva doctrina para él y un nuevo líder. Él no está con el Señor, él no tiene ningún encuentro con el Señor cuando el Señor está acá en la tierra, pero él oye lo que está sucediendo con los seguidores de Jesús, con los apóstoles, con los primeros creyentes, cómo eso fue tomando fuerza, cómo fue creciendo. Y entonces, como Saulo de Tarso es alguien supremamente radical, él no se queda profesando su fe y enseñando su fe, sino que él va más allá. Él se va al punto de combatir a los que no profesan su fe, a los que no la siguen, a los que se convierten a este nuevo credo. Se va al punto de combatirlos, y a combatirlos pues con todo, decididamente. Y cuando apedrean a los seguidores del Señor, él consiente con eso. Incluso cuando apedrean a Esteban, él estaba ahí. No es que él asesinara a personas, como algunos ya también desfiguran. Asesinaba y mataba, no. La Escritura no nos dice eso. Pero nos dice que sí consintió en la muerte, consentía en la persecución. Él hacía la persecución. Tanto hacía la persecución en su medio, en su pueblo, en su ciudad, que no se conformaba con eso, sino que fue y pidió cartas para poder ir a perseguir a otras partes. O sea, no le alcanzó su entorno. Ese era un hombre radical. Era extraordinario. Él mismo lo dice. Aventajaba a los demás en otro tiempo. Entonces, este es el Saulo antes de Cristo. Antes del encuentro con el Señor. Esa es su vida antigua. Una vida de fidelidad, de lealtad a su fe, una vida de esfuerzo, de cumplimiento, de trabajo y de expansión, digamos, de lo que él conocía, y de represión a aquello que se oponía a su fe original, a su creencia original. Entonces, esta situación es algo que está ahí delante de nosotros, cómo era Saulo antes, y resulta que en esa persecución, en esa vía de querer extinguir aquella nueva creencia, aquella nueva fe, va hacia Damasco. En ese viaje hacia Damasco, con cartas para reprimir más personas, porque necesitaba autorización, ¿no? Le aparece una luz tremenda, una luz que lo enceguece, y él de una vez pregunta: ¿quién eres? Y la respuesta es: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero claro, Jesús ya no estaba ahí, porque Jesús ya había resucitado, había ascendido. Esto es años después.
Pero esa respuesta del Señor, donde se identifica con su pueblo, con sus seguidores, Él es Jesús. Esos que está persiguiendo se llaman Jesús. Son el mismo. Eso lo deja en un estado, como dije, de ceguera. Quedó ciego ante esa luz, ante esas respuestas. Y la pregunta que procede ante esa grandeza, ante ese descubrimiento es: ¿qué haré, Señor? ¿Qué voy a hacer ahora que me sucede esto? ¿Qué voy a hacer ahora que me encuentro con ese Jesús que yo estaba persiguiendo, que se me aparece, que me llama 2 veces, porque esa es la manera como Dios actúa, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces Saulo, después de que pregunta ¿qué haré?, se entiende que está dispuesto a sujetarse, a obedecer. Y así es. Se le da una indicación y entonces el Señor le dice que vaya, que a Ananías le va a hablar, que le va a decir algunas cosas. Bueno, Saulo se sujeta, Saulo se somete. No lo mandó con el apóstol Pedro, ni con el apóstol Juan, ni como se dice por ahí más adelante en una de sus epístolas, con los que tenían nombre de ser algo. No, lo mandó con Ananías, que es la única vez que lo vemos ahí en las Sagradas Escrituras. Un hermano pues que está en la guianza, que está en el Espíritu, un hermano que oye al Señor, que tiene comunión con Dios, y al cual también se le dice que se le va a dar un mensaje pues para Saulo. Efectivamente, Saulo, después de que se encuentra con Ananías y recobra su vista, él había quedado ciego 3 días, oye a Ananías, se bautiza y empieza la otra parte de Saulo, segunda parte de Saulo, que es en Cristo. Y como él no era tibio, como él era radical, como él era esforzado, y como él conocía la ley, porque en cuanto a la ley era fariseo, entonces, claro, seguramente comienza a ver la equivalencia de lo que estaba escrito con lo que estaba sucediendo, o con lo que había sucedido en ese tiempo con el Señor Jesús. Y él se entrega de todo corazón, en todo su cuerpo, alma, espíritu, con todas sus fuerzas, a la causa del Señor. Por medio de él llega la palabra a algunos judíos, pero la mayoría le rechazan. Entonces él se va a los gentiles, a predicar a los gentiles. Y predica, como lo dice, lo ha llenado todo del Evangelio. Todo lo ha llenado del Evangelio. De mi Evangelio, dice Pablo, porque él, una vez que ha recibido ese nombre, Pablo, que se le dice Pablo, que comienza a trabajar para el Evangelio, no descansa, no para más en esa marcha, en esa divulgación. Lo llena todo del Evangelio por todos lados, y lo que le queda faltando después lo va a lograr, porque por causa de la palabra es acusado. Él, además, que tiene origen romano, pues en esa acusación que le fue mal en la primera instancia, digamos, apela, y entonces lo envían a César. Y ahí es la oportunidad para llegar a Roma y hablarle allá a un montón de gente. Todos los días compartía, predicaba en la casa en la que estaba. Y vemos nosotros cómo el Evangelio se expande de una manera extraordinaria. Él hace varios viajes, él levanta varias iglesias, él va dejando por todas partes por donde pasa muchos discípulos, que para él, como lo dice, son su corona, son cartas vivientes, escritas pues con el Espíritu. Él es extraordinariamente intenso en su trabajo,
Y él dice que aunque sea tosco en la palabra, no lo es en el conocimiento. Él nos muestra grandes revelaciones en algunas de sus epístolas, extraordinarias revelaciones, y nos deja una constancia, como nos dice, para que sepáis o entendáis o calculéis cuánto es mi conocimiento sobre estas cosas. O sea, él lo que nos dice es muy poco en relación con todo lo que él ha visto, ha vivido, porque la comunión de él con el Señor es extraordinaria. La comunión de él con Dios, quien le revela a él las cosas que nos escribe. Él es precisamente el que dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y sus cartas son tan extraordinarias, tan especiales que el mismo apóstol Pedro, a quien en alguna ocasión Pablo tuvo que exhortar porque le parecía que estaba siendo como hipócrita, el mismo apóstol Pedro dice que debemos atender esas escrituras como las otras escrituras. O sea, le da una equivalencia a las palabras escritas de Pablo en las cartas, en las epístolas a las iglesias, una equivalencia como a las otras escrituras, como a lo que se llama la Torá y los profetas. El nivel de Pablo indudablemente es un nivel altísimo, es un nivel glorioso aquí en este medio, pero también tiene experiencias espirituales altas en las regiones superiores, que no sabe él si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que ha oído palabras inefables, ha visto, ha oído cosas que no están en este medio. Es decir, la vida de Saulo, toda la vida de Saulo desde el principio, desde antes de conocer al Señor, era intensa. Tenía una intensidad en la parte, digámoslo en ese tiempo, religiosa. Una vez llamado por el Señor, entra en una disciplina de trabajo de todo el tiempo, pagando precios de toda clase. Como él mismo dice, ha sido azotado varias veces, le han dado 39 azotes menos uno en varias oportunidades, ha tenido desvelos, ha tenido ayunos, ha tenido naufragios, peligros de ladrones, peligros de la nación, de él. Ha tenido por todos lados cosas que lo han estorbado o que han tratado de estorbarlo. Personas, situaciones, lo han descolgado por una ventana, como alguna vez se comentó también. Ha hecho prodigios también. Alguna vez se alargó en un discurso y uno de los oyentes se cayó, se quedó dormido, se cayó, se murió, se mató y él lo resucitó. Pablo es un personaje extraordinario que ha suscitado muchas polémicas. Se le ha llamado misógino. Como él dijo que tenía el don de continencia, entonces también eso le ha valido algunos calificativos complicados. Y él dice que quisiera más bien que todos los hombres fueran como él. Bueno, en razón del tiempo, dice él, en razón del tiempo, porque ese es un factor importante que él añade, por el cual sus apreciaciones pues son válidas. Entonces basta que tenga mujer sea como si no la tuviese, el que compra pues que no se alegre, o bueno, como si no poseyese. Bueno, muchas cosas nos dice él en razón del tiempo. El factor tiempo, porque al fin y al cabo, aunque hayan pasado desde Saulo hasta hoy, muchos años, muchos siglos, el factor tiempo en ese momento, como hoy también, es supremamente importante, definitivo y corto. El tiempo es corto, porque pasados unos años cesó la obra. El Señor había dicho que la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué sucede? Pues que eso sucedió y eso se cumplió. Y llegó la noche cuando nadie podía trabajar. O sea, de parte de Dios no hubo enviados. De parte de Dios no hubo obra. Claro que hubo creyentes, hubo personas muy especiales, personas muy espirituales, santos, maravillosos. Pero obra como tal
No, porque precisamente nosotros estamos conociendo que venía un tiempo de oscuridad, que venía, como lo dijo el Señor, hoy y mañana he hecho fuera demonios y hago curaciones, y eso pasó en los primeros días y en los primeros tiempos. Pero al tercer día termino mi obra, que es este día, que es el tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces, Pablo lo entendía así y por eso lo anunciaba así y lo predicaba así. El tiempo es corto. Pues podía seguir el tiempo, pero no seguía en relación con la obra del Señor. Y él lo entendió pues muy bien. En cuanto a la obra escrita de Pablo, hay una serie de epístolas a las cuales tenemos acceso. Hay otras de las cuales todavía no hemos tenido acceso. Pero en todas ellas hay una constante, que es la santificación, a la cual llama él que es la voluntad de Dios es vuestra santificación. Son puntos como cardinales, que es Cristo, la sabiduría y el poder de Dios, que todo lo lleva él a ese punto que es de reunir todas las cosas en Cristo. Todo es Cristo. Cristo es el todo en todos. Cristo es nuestra vida. Él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para Pablo todo es Cristo y todo gira en torno a Cristo. Es el punto principal, es la mira donde deben estar puestos los ojos. Y esto es pues, algo extraordinario porque pues, antes estaban los ojos puestos en la ley y en los mandamientos, pero él dice puestos los ojos en Jesús. Entonces, él atrae todas las disquisiciones, deja por fuera las genealogías, las contiendas, todas esas cosas largas de fábulas judías, todo eso que en otros terrenos es algo fabuloso, es algo muy bueno. Para Pablo no, Pablo es práctico. Dejemos todo eso, vamos a Cristo, vamos a lo esencial, vamos a lo principal. Y él da testimonio de lo que le pasó por hacer eso y por vivir eso, por amor del cual lo he perdido todo, dice, todo. Y todo es todo, porque él tenía hartas cosas que perder en la carne. Cosas que de pronto para los gentiles no son valiosas, pero para él sí, lo eran, y muy valiosas. Entonces dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, lo que él perdió no lo lamenta. Esa es una actitud que nosotros debemos de adoptar, de seguir. Él perdió muchas cosas, porque el Señor mismo lo había anunciado. El que pierda su vida, la hallará. Y seguramente algunos hemos perdido algunas cosas. No para lamentarnos, para agradecerle al Señor que hemos podido perder cosas. Por su nombre. Por su evangelio. Por su palabra. Pablo lo entendió muy bien. Y lo caminó muy bien. Como compañero de trabajo, Pablo es alguien muy especial. Es solidario, es amador de los hermanos, amador de sus discípulos, protector de ellos. Sus epístolas precisamente eran encaminándoles, guiándoles, corrigiéndoles, exhortándolos. Todas sus epístolas están enmarcadas en un amor tremendo, como él mismo dice, sobre lo que a mí se agolpa cada día es el amor por las iglesias, el dolor por las iglesias, de mirar que anden como debe ser, que no se desvíen, porque ya comenzaban a entrar doctrinas destructoras, herejías, bueno, muchas cosas. Entonces él está permanentemente corrigiendo, incluso a los obispos, como un supervisor, como una persona que está al tanto de todo lo que está sucediendo, en lo que ha sido su trabajo, en lo que ha sido esto, y él mismo previene y dice que si aún un ángel viniera con otro evangelio, o viniera una carta, o viniera lo que sea, no hay sino un evangelio que es ese que él está compartiendo, ese que él ha predicado desde el comienzo. Entonces,
Es una persona muy consecuente con su trabajo, muy esforzado, entregó su vida al Señor, y llega un momento en que él nos muestra que no ha podido, que no ha llegado al nivel que debe llegar, hasta que termina diciendo: miserable de mí, cuando quiero hacer el bien hago el mal, no hago el bien que quiero, sino el mal que no hago, en una etapa de su vida. Más adelante ya encontramos que hay otra etapa en la que dice que pues los que ya lo hemos alcanzado y ya ha acabado la carrera y ya ha peleado la batalla, bueno, ya es otro nivel. Ya al final de los tiempos, él va en sus diferentes epístolas gradualmente mostrándonos cómo va su transformación, cómo va su marcha. Y él es el que nos exhorta a que mirando somos transformados. Mirando somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De donde se infiere que la comunión con Dios, la cercanía al Señor, la íntima relación con el Señor es la que nos da la victoria. Es la que nos da la iluminación que necesitamos. Eso es personal e intransferible. Pablo aprendió el Evangelio, como él mismo lo dice. Él aprendió el Evangelio del Señor, de Dios. Dice que nada nuevo le añadieron a aquellos que eran tenidos como por renombre, ¿no? Él se encontró, él fue finalmente a hablar con los apóstoles del Cordero, los que llamamos nosotros los 12 apóstoles del Cordero. Él fue, habló con ellos, pero dice que nada nuevo le aportaron. O sea, el Evangelio, él lo aprendió de Cristo, lo aprendió del Señor, aunque él no estuvo con el Señor, andando con él, hablando con él, y él mismo lo dice. Esa experiencia fue buena, pero no era tan buena, no era la mejor. Porque dice que si aún a Cristo hubiera conocido según la carne, ya no lo conocería así. No servía completamente conocer a Cristo según la carne, sino por revelación, sino por el Espíritu, sino de una manera como está Cristo hoy. Hoy no está Jesús de Nazaret como estuvo en el tiempo en que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, sufriente, el siervo sufriente que dice Isaías. No, hoy no está en esa condición. Hoy está en otra condición. En la condición extraordinaria, omnipotente, maravillosa de estar glorificado. Ese es el que Él nos anuncia. Ese es el que Pablo nos muestra. A ese es que Pablo quiere que se reúnan todas las cosas, que nos dice que esa es la voluntad de Dios, que se reúnan todas las cosas en Cristo, en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Bien. Esta serie de elementos que hemos compartido pues son básicos, son pues de pronto para aquellas personas que no hayan leído las Escrituras nunca, pueden servirles. E indudablemente, como estamos trabajando Pablo, vamos a tener que trabajar algunos aspectos de lo que nos dice Pablo, digámoslo así, de lo que él trajo, de lo que él enseñó, de lo que él reveló, lo que podríamos decir la doctrina que trajo Pablo. Pues claro que es la doctrina de Cristo, pero vamos a tener que enfocar algunos aspectos que son supremamente valiosos. Él es el que nos habla del misterio de Dios el Padre y de Cristo, que hacía referencia a precisamente el hermano Alfredo en una de las últimas, en la última asamblea. Y este Pablo es alguien que tiene hijos espirituales, que escribe con autoridad sobre sus hijos espirituales, que recomienda a sus hijos espirituales, que los exhorta, que los encamina, que conoce por revelación, claro, el devenir, el caminar de esos hijos espirituales, lo que les debe de seguir en su marcha, porque él siembra y produce discípulos, pero su objetivo es producir maestros. Entonces esos discípulos de Pablo, como pueden ser Timoteo o Tito o Silas, muchos de ellos son continuadores después.
Son personas que alcanzaron niveles altos. Son personas que fueron formadas por Él, enseñadas, como dice, recuerda de quién has aprendido. Nosotros también tenemos que hacer memoria y tener presente siempre de quién hemos aprendido. Porque esa es la pregunta que le hace el Señor a Adán en el huerto. ¿Quién te enseñó? Pablo es muy enfático en esto y nosotros debemos de aplicarlo, debemos de tenerlo muy presente porque eso marca la diferencia. ¿De qué fuentes hemos bebido? Cuando Pablo habla de que él fue a los pies de Gamaliel que aprendió, pues nos está mostrando la fuente que tuvo en el judaísmo. Pues digamos que en ese momento era la principal fuente, era el principal maestro, era el top de los judaizantes. Era lo máximo, Gamaliel. Y luego aprende de Cristo. Directamente. Ahora nosotros estamos acá en esta escuela y estamos aprendiendo por el Espíritu las enseñanzas que se nos están trayendo en esta edificación tan maravillosa que se está haciendo. Y estamos aprendiendo de nuestro hermano Alfredo todas las cosas, muchas cosas, tan importantes que a veces leemos las escrituras nosotros y ya las leímos. Y hablamos de las escrituras y citamos las escrituras. Y viene el hermano que nos sale al encuentro y nos dice que eso no es así. Pero si está escrito, pero si ahí dice. Y el hermano nos muestra por qué eso no es así. Algo extraordinario. Sin que se nieguen las escrituras, claro. Porque pues cualquier incrédulo también nos puede decir que eso no es así. No. Se trata de la sabiduría de lo alto. Se trata de la revelación pura, perfecta. En algunos lugares se suele decir que este Pablo, que no estuvo con el Señor y que por eso lo criticaban, usted no es de los apóstoles porque usted no estuvo con él, no caminó con él, no anduvo con él, no lo oyó directamente. En algunos lugares se suele decir que este es el 12º apóstol del Cordero, en lugar de Judas. En algunos espacios se ve por él fue escogido por el Señor como un vaso personal, especial, un instrumento especial, y el Señor anunció los dolores que le vendrían, los sufrimientos que le vendrían, bueno, pero era especial para llevar a cabo una obra extraordinaria en otro medio, en el medio entre los gentiles. Él fue primeramente a los judíos, hasta que lo rechazaron del todo, y estuvo preso muchas veces, pero él se llamaba a sí mismo preso de Jesucristo. Él llega entonces a los gentiles y es ahí con esas epístolas que alcanza a lo que hoy en día se conoce como la gran cristiandad, como el cristianismo. De ahí se basan, ahí, aunque no lo entiendan, aunque no lo sigan, de todas maneras esas epístolas son las que han traído esas enseñanzas, mal entendidas, claro, mal difundidas, pero son esas en las que se basa el llamado cristianismo. Bueno, hermanos, hasta acá. Muy bien, muchas gracias, hermano Luis. Bueno, nos cortó así de sablazo porque el cronómetro le marcó los 30 minutos y bueno, no tuvo tiempo de hacer un cierre, una despedida, pero bueno, aprovechó el tiempo hasta el final. Muy bien, mañana vamos a dialogar sobre las inquietudes que puedan haber surgido esta noche o en el curso de la noche o mañana, para que tengas tiempo de pensar y escribir lo que ya escribiste o lo que puedas escribir mañana. Ahí estaremos aportándote conforme a lo que hay, conforme a lo que tenemos, no conforme a lo que no tenemos. Haremos lo mejor posible. Muy bien, entonces, gracias, hermano Luis. Mañana les voy a contar algo
muy especial y muy bonito que sucedió en el día de hoy, y pues quiero contárselo así como mirándoles a los ojos. Entonces los espero por la mañana y les podré narrar algo que es de edificación y de alegría y gozo para todos. Hasta mañana, feliz noche. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve